El programa de Psicología del Trabajo y las Organizaciones de la carrera de Psicología de la FES Zaragoza de la Universidad Nacional Autónoma de México presenta Entrevista de Selección dentro de la Unidad de Aprendizaje de Reclutamiento, Selección y Desarrollo de Recursos Humanos, Selección de Personal, Modalidad, Práctica Supervisada. El módulo de Psicología de las Organizaciones plantea como objetivo curricular que el alumno analizará los conocimientos adquiridos de psicología organizacional y su aplicación en el desarrollo del potencial humano, vinculado con los intereses personales del grupo y la organización. Particularmente, la modalidad de práctica supervisada plantea como objetivo para el alumno el que será capaz de argumentar la toma de decisiones en las organizaciones a partir de la aplicación, interpretación y/o desarrollo de instrumentos psicológicos, siendo la entrevista uno de los principales instrumentos. Proceso general de la entrevista. La entrevista la podemos dividir al menos en 4 fases. La primera de ellas es completamente previa a la entrevista. Las 3 siguientes están dentro del encuentro que se tiene con el entrevistado y la última con posterioridad a dicho encuentro. Así, las fases son: 1. Planeación. 2. Inicio o rapport. 3. Cima. 4. Cierre y 5. Informe. Uno de los principales problemas con los que se enfrenta el área de recursos humanos, específicamente en su propósito por seleccionar al candidato adecuado para un puesto, lo representa la muy común inexistencia o muy baja calidad del perfil de dicho puesto. Usar cualquier instrumento de medición y/o evaluación con una persona en calidad de candidato a ocupar un puesto, pero sin contar con un bien definido perfil del puesto, es como buscar y asumir que se encontrará el príncipe azul sin conocer los colores, o como intentar comprar un boleto de avión para ir a alguna playa con solo el dato de que en las playas hay agua, pero sin tener más información detallada acerca del tipo de agua, temperatura, ambiente, tipo de superficie de la playa, orientación, este, oeste, norte o sur, etc. Podrás conseguir un boleto a una playa, pero tal vez no se cumplirán tus expectativas para disfrutar de esa playa, según tus propios criterios para pasarla bien. El perfil psicológico del puesto resulta ser un elemento indispensable para una entrevista exitosa. No es propósito de este material audiovisual entrar en detalle de la elaboración del perfil de un puesto, por lo que solo presentamos un ejemplo de un perfil psicológico de un puesto. Vale la pena hacer la observación de que los elementos del perfil mismo pueden variar dependiendo del enfoque con el cual se haya diseñado. Estamos observando un ejemplo de perfil de un puesto. Ustedes pueden desarrollar otros perfiles que les sean de ayuda para ejercicios específicos que deseen realizar. El perfil psicológico del puesto es el primer elemento de máxima importancia para realizar no solo una buena entrevista, sino un trabajo profesional de selección de candidatos, pero igual de importante es el segundo elemento, es decir, las características del candidato a quien se entrevistará. ¿Cómo tener una primera vista general del candidato? Evidentemente tendremos que partir de la información que de él se tenga a partir de documentación con la que contemos, específicamente una solicitud, un currículum vitae y tal vez algunos otros documentos del candidato. Es a partir de las comparaciones generales que el entrevistador realice entre el perfil laboral y psicológico del puesto y las características que se pueden entrever, estimar y suponer del candidato, que se podrá realizar una mejor evaluación del candidato en el proceso de selección. Esta primera etapa de la entrevista, consistente en su planeación y previsión, concluye y debe dar como resultado la determinación de los objetivos de la entrevista y, a partir de ellos, la selección de la estrategia general y las técnicas específicas de la entrevista a realizar. Como toda actividad de planeación, la calidad de las actividades y la información sobre la cual se desarrolle es vital para un ejercicio profesional del entrevistador.
Todo tiempo que se dedica a esta etapa de planeación y previsión de la entrevista redundará en mayores probabilidades de éxito en los resultados que se pretende alcanzar. Una vez realizada esta primera etapa, estaremos en condiciones de dar inicio a las etapas de actividades interpersonales en el encuentro que implica la entrevista misma. Toda interacción profesional del psicólogo debe tomar en consideración los objetivos, en este caso los de la entrevista, así como la estrategia general y las técnicas a utilizar. Nuevamente, se subraya la importancia de la etapa anterior. Los objetivos de esta etapa son simples, pero no por ello fáciles de lograr. En esta etapa, el entrevistador debe de construir el ambiente psicológico más propicio para obtener información suficiente en cantidad y adecuada en calidad. Para ello deberá crear las condiciones socioemocionales más favorables. Romper el hielo es una frase que se usa frecuentemente para etiquetar a esta parte. Pero hay muchas y variadas formas de romper el hielo. Los poco capacitados suelen adoptar frases estándares para cumplir con el paso, pero el profesional de la psicología debe de tener varias formas y saber seleccionar la adecuada. Cómo saludarle, qué frases usar, cómo movernos, qué llevar en las manos, qué indicaciones darle, cuáles modales usar, cómo regular las expresiones de sorpresa que puedan surgir en nuestro rostro por algo inesperado, son algunas de las consideraciones que debemos de tener en cuenta y dominar lo mejor posible. Lo que sí podemos señalar como aspectos comunes en casi todas las estrategias de rapport es que deben de expresar agrado, amabilidad, flexibilidad, entre otras. No es demasiado arriesgado asumir que el candidato se presenta en ese momento con un nivel cuando menos ligeramente elevado de ansiedad. Una decisión tan importante como ser contratado está en proceso de ser tomada, y es obvio que se siente y se sabe estar siendo motivo de evaluación. ¿Cuánto debe de durar esta fase? En realidad no es posible definir un tiempo específico, pero sí podemos identificar algunos criterios, tales como el grado de comodidad y tranquilidad que pueda mostrar el candidato. Trata de identificar en el siguiente ejemplo en el que una entrevistadora casi se salta por completo esta fase, qué respuestas tiene la candidata. Buenas tardes. Hola, ¿cómo estás? Bien, ¿Jessica? gracias. Sí. Présame tu correo, ¿vale? Sí. Ok. Te voy a decir unos datos que según yo también ya los tengo. ¿Ok? Sí. Tu nombre completo es Jessica Juárez Cruz. Ajá. Tu edad 22. Y donde yo me puedo comunicar contigo es 55 22 18 30 15. ¿De acuerdo? Sí. Ok, muy bien. A ver, déjame checar. Has trabajado en otra cafetería, por lo que veo, pero solo 6 meses. Sí. ¿Me puedes platicar un poquito? Sí, fue hace poquito, yo estuve era una cafetería de una escuela, de CEU, y pues sí, ahí yo cobraba y hacía los pedidos y así. Ahora observa qué cambia si la entrevistadora le hubiese dado una adecuada importancia a esta fase. Buenas tardes. Hola, Jessica. Sí. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te fue? Bien. ¿Quieres un vasito de agua, un café? Ay, sí, agua, por favor. Ok. ¿Cómo estás? ¿Cómo te fue? Cuéntame. Pues bien, ahorita había mucha gente en el camino porque como es hora pico, Ay, sí, pues se pone horrible, ¿verdad? Ajá, y como vengo en metro, sí estaba muy lleno, pero pues un ratito para ¿Y de dónde vienes? vengo de mi casa, Ajá. está entre Metro de Latao y Tepalcates, entonces sí está como a 3-4 estaciones, muy rápido. Ah, está súper rápido. Sí. Ay, qué padre. O sea, más o menos como cuánto tiempo te hiciste. Como 20 minutos, yo creo, más o menos. Ok. Cuéntame, ¿estudias? ¿Te dedicas a algo? Pues ahorita estoy estudiando la carrera.
Todavía me falta un ratito, pero sí, estoy bueno, me faltan como 2 años. Ahí en la FES Zaragoza, igual me quedo súper cerca. ¿Y qué estás estudiando? Psicología. ¿Y cómo te va? ¿Te gusta? Sí, me gusta mucho, nada más que, pues como todavía me falta para acabar, ahorita estoy buscando justamente trabajo para poder mantenerme. ¿Y cómo qué te interesa de la carrera? O sea, ¿qué área? Porque he visto que son varias áreas. Sí, son muchas áreas. A mí lo que me gusta mucho es clínica. Sí, quiero dar terapia y eso. Muy bien, me parece muy bien. Bueno, vamos a checar, préstame tu currículum. Aquí están tus. Y vamos a checar unos datitos, ¿vale? Ok. O sea, yo sé que vienen. Es claro que el entrevistador busca información relevante que le ayudará a tomar decisiones a lo largo de la entrevista. Decisiones que tienen que ver con la existencia, en mayor o menor medida, de las características que el candidato debe de poseer y que son demandadas por el perfil. Sin embargo, esto es más complejo que solo repasar una lista de verificación, como tal vez lo haríamos cuando preparamos el equipaje para un viaje, pues no estamos revisando la presencia de objetos en un espacio en particular, sino de aspectos más complejos. Es entonces que al llegar a la cima, el entrevistador se apoya en la fase de inicio y las primeras impresiones del entrevistado, tomando estas como hipótesis que ahora deberá verificar, aunque solo con cierto porcentaje de veracidad. El objetivo principal de esta etapa es el obtener información relevante y suficiente con respecto a características del entrevistado en relación al perfil del puesto. Para lograr dicho objetivo, el entrevistador en esta etapa contará con una amplia variedad de estrategias, cuya selección dependerá de los requerimientos específicos del puesto que corresponda. Esto por medio de diversas técnicas, en las que el lenguaje verbal y no verbal del profesional de la psicología se moldearán de tal forma que le faciliten a éste generar una respuesta por parte del candidato, que permita entrever qué tan apto sería para desempeñarse en la vacante en cuestión. Técnicas como ejercer cierta presión en el candidato, confrontarlo, permitirle tomar el control de la comunicación o hacer simulaciones de actividades propias del puesto pueden ser muy útiles para una entrevista exitosa y estarán incluidas en el siguiente video, donde exploraremos más a fondo las principales y los resultados que buscan obtener. El cierre es la fase final de la entrevista y estará determinada por la decisión que se tome en la cima. Es por ello que se pueden tener dos objetivos distintos. Si el candidato por sus aptitudes continúa en el proceso de selección, se le debe de informar sobre su continuidad en él, motivando y resaltando cualidades que se han encontrado y que le favorecen para la contratación. O por el contrario, si no es apto para continuar con dicho proceso, es necesario que se le informe de manera amable, objetiva y clara que no podrá seguir en este. En cualquier caso, es responsabilidad del entrevistador informar sobre la situación correspondiente. Observa el siguiente ejemplo e identifica qué características de un buen cierre lleva a cabo la entrevistadora. Muy bien, Rogelio. Dime, ¿cómo te sentiste con la actividad que acabamos de realizar? Pues bien, a ver si que me acabe bien. Un poco nervioso con la situación que me menciona la clienta, pero bien, nada fuera de normal. Sí, porque mira, esta es como un simulacro de situaciones con las que te podrías enfrentar en este tipo de empleos. Pero con lo que acabo de ver, pues desafortunadamente no cumple esas características que se esperarían para este trabajo. Porque, mira, por ejemplo, se aprecia mucho la empatía que se tiene que tener por el cliente, eso es innegable y creo que es una buena cualidad. Sin embargo, para este tipo de empleos ya se priorizan más los protocolos que se tienen que llevar a cabo con los deudores. Entonces, se requiere que pues tú seas como más firme con lo que se tiene que llevar, el proceso, como se le advirtió a la señora, pues si no se puede cubrir el pago, pues entonces ir a visitarla y cuestiones así. Ajá, entonces, porque muchas veces se presta también para el chantaje de los clientes y esas cosas, ¿no? Entonces te lo digo como retroalimentación para que
en futuros empleos tú lo puedas aplicar. Pero pues mira, no te preocupes, de todos modos nosotros tenemos aquí guardados tus datos por si llegara a surgir alguna otra vacante. Y pues de todos modos muchas gracias por tu tiempo. Ok, ten un excelente día. Igualmente. Es hora de poner a prueba tus conocimientos. Necesitarás papel y pluma para anotar tus respuestas. ¿Estás listo? Contesta las siguientes preguntas. 1. ¿De qué depende la duración del rapport? 2. Describe los dos posibles objetivos del cierre. 3. ¿Cuál es el objetivo principal de la cima? Pausa un momento el video para responder y una vez que estés listo, veamos las respuestas correctas. 1. ¿De qué depende la duración del rapport? La respuesta es: dependerá del grado de comodidad y tranquilidad que pueda mostrar el candidato. 2. Describe los dos posibles objetivos del cierre. La respuesta es: si el candidato es apto, se le debe informar sobre su continuidad en el proceso, motivarlo y resaltarle cualidades favorecedoras que se encontraron en él. Y si no, informar de manera amable, objetiva y clara que no podrá seguir en este. 3. ¿Cuál es el objetivo principal de la cima? La respuesta es: obtener información relevante y suficiente con respecto a características del entrevistado en relación al perfil del puesto. Listo. Esperamos que tus resultados hayan sido satisfactorios y que puedas poner en práctica todo lo aprendido. Agradecemos tu atención. Hasta pronto.